Cada día, la verdad es que el Señor es infalible, sus promesas son eternas. Si así fuera nuestro trabajo, verdad que el jefe siempre va a estar igual. Pero ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? Dios es infalible, es el mismo hoy y siempre, por todos los tiempos. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar frente a ustedes en esta tarde. Y también felicito a los que se unen a esta hora, ¿verdad? Que por fe van a escuchar la palabra del Señor. Agradezco y ojalá que al final de este sermón podamos salir diferentes de cómo hemos llegado. Hoy tenemos y vamos a tocar un tema común, un tema que todos lo sabemos. Es uno de los aspectos que aprendimos en la última reunión que tuvimos, especialmente para líderes y aquellos que queremos servir al Señor en las diferentes áreas. Y es de que nosotros debemos de predicar siempre lo que ya sabemos y no lo que no sabemos. El tema de hoy es yo soy, yo soy. El yo soy. Lo primero es lo primero. Y es sobre los 10 mandamientos. Yo siempre he querido predicar acerca de los 10 mandamientos, especialmente aquí. Y los 10 mandamientos, pues como lo dice, ¿verdad? Son 10 mandamientos. Un día vamos a predicar el otro mandamiento, un segundo mandamiento. Ojalá que me den esa oportunidad, si ahora paso el test, ¿verdad? Pero alguien podría pensar que es una tarea vieja y sin sentido. Que esto está como pasado de moda, hay otros temas que tratar en la iglesia. Y yo dije, me voy a atrever a hacer esto. ¿Por qué? Porque creo que nos hemos olvidado de las bases en la cual nuestra iglesia, nuestra fe fue cimentada. Y mi esperanza es que al término de este mensaje nos haya quedado bien en claro que la crisis moral por la que nuestro mundo está pasando sí tiene una solución. Y nosotros muchas veces queremos tirar la toalla y queremos decir, si esto ya no más, y el Señor viene pronto, así que ya no hago más, ya no voy ni a la iglesia. Recuerdo cuando iba acercándose al año 2000, tenemos una sobrina que la queremos mucho, por cierto, estaba muy pequeña, y decía ella, ¿para qué voy a ir a la escuela? Si es el fin del mundo. Vea tía, que ¿para qué? No, le decía a mi esposa, ¿verdad? No es el fin del mundo, esos los mayas son los que dicen eso. No, tía, si dicen que es el fin del mundo, entonces ¿para qué voy a estudiar? No sirve de nada. Así que no tiene sentido. Y así parece ser que hoy día la iglesia lamentablemente quiere tirar la toalla. ¿Para qué voy a evangelizar? Si al fin y al cabo Dios sabe los que se van a convertir, ya los tiene. Ya lo sabe. Así que no hay necesidad. Pero yo he creído lo contrario y creo que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Hace falta volver a las fuentes, volver a las bases morales que han cimentado nuestra civilización. Consciente o inconscientemente, los 10 mandamientos, en recordarlos, en tenerlos nuestros, siempre a la vista, en mirarlos y hacerlos carne en nosotros, esta es la solución a los problemas de nuestra nación. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que leyó los 10 mandamientos? No me lo diga. Porque los 10 mandamientos pareciera que ya los sabemos de memoria. Pareciera que ya no es necesario que nos lo repitan, porque ya lo sabemos. Y yo soy cristiano y no necesito, ¿verdad?, estar repitiendo los mismos. Si es la ley, de todas maneras es la ley. Ahora, vimos cómo los judíos del tiempo de Jesús habían abandonado el recuerdo de estos mandamientos. Y hoy día está pasando lo mismo. Pero Jesús demostró que la crisis moral por la que pasaban tenía su fundamento en el alejamiento de Dios. A esa crisis Jesús la enfrentó con aquellas famosas palabras, dad a Dios lo que es de Dios.
Y todos lo repetimos y las conocemos verdaderamente. Esa misma raíz tiene la crisis de nuestros días. El olvido de Dios ha hecho que se conmuevan las bases morales de nuestra nación y de nuestro mundo, y la moral sin Dios no vale nada. Tenemos un mundo lleno de moral, lleno de leyes. Ya usted no puede ver a una mujer, porque si la mujer dice, se queja que usted la está viendo, usted va a ir a la cárcel. ¿Sabe usted eso? Así que cuidado a los hombres, no las vean. Mucho menos a hablarles. Los niños pasa lo mismo. A los niños, si usted se fija, ya los niños en la televisión, ¿verdad? Filman todo, pero ya no salen los niños, ya las salen borrosas las fotos, porque no deben de ver los niños. Y hasta hoy no logro entender por qué. Pero así. Eso es importante para nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa con lo que realmente estamos inmersos nosotros como seres humanos y aún como cristianos? ¿Qué pasa? Que existe la necesidad imperiosa de nuestra época, es poder recuperar un fundamento ético para nuestra moral cotidiana. Siempre hablo con los que están estudiando, especialmente en high school, y yo les digo, ustedes estudian moral y cívica, moral, urbanidad y cívica. Los que somos viejos sabemos, ¿verdad?, que en algún momento estudiamos eso en nuestras clases, aún de plan básico que le llamábamos antes. Hoy día les pregunto, ¿qué es? No lo saben. Los jóvenes no lo saben, no es culpa de ellos. No se los enseñan. No saben qué significa y a qué los lleva y para qué los pueden aprender. No lo saben. Pero gracias a Dios no necesitamos elaborar este código ético, ya lo tenemos. Los 10 mandamientos son ese código de valor ético fundamental para todos los tiempos y para todos los hombres. Y las mujeres, porque ahora hay que mencionar a las mujeres también, ¿verdad? Cuando yo digo los hombres, y lo vamos a seguro repetir muchas veces, estoy incluyendo a las mujeres. Hoy comenzaremos a poner, y para nosotros mismos, como seres humanos, como miembros de esta iglesia, como habitantes de este suelo y ciudadanos de este mundo, este fundamento didáctico, redentor, correctivo y permanente que es la ley suprema de Dios. Ahora, ¿cómo lo llamamos? Los 10 mandamientos. Hoy consideraremos el primer mandamiento solamente, no vamos a hablar de los otros 9. Solamente uno. Yo quiero que nos pongamos en pie todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo 20 del 1 al 3 y vamos a leerlo todos juntos. Por favor, puestos en pie. No les voy a quitar mucho tiempo. Conmigo, Éxodo 20 del 1 al 3. Un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Muy bien. Conmigo, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una vez más. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te suplicamos que seas tú con nosotros, que al momento de, Señor, de exponer tu palabra, tu Santo Espíritu sea, Señor, el centro de esta iglesia, el centro de cada corazón, y que podamos atesorar, Señor, eso que muchas veces lo tenemos a un lado, lo hemos abandonado. Y es tu ley, Señor, esa ley que nunca debiera de quitarse ni de nuestra boca ni de nuestro corazón. Amado Dios, sé con nosotros, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Este es el primer mandamiento. Hay diferencia en la división de los 10 mandamientos en la tradición católico-romana y la evangélica. Es que en la católico-romana el primer mandamiento incluye también al segundo.
De modo que luego hace falta dividir el 10º mandamiento en 2 para que podamos llegar a tener 10. Y es justo y necesario que el primer mandamiento sea: yo soy Jehová tu Dios. Algunos consideran que esta frase del versículo 2 es solo una introducción general a los mandamientos. Sin embargo, hay fuerte evidencia textual y lógica para darnos cuenta que este primer mandamiento, la frase misma, yo soy Jehová, demuestra un valor, el valor del orden, por el cual tienen los 10 mandamientos. Ahora, decir yo soy Jehová pareciera que es una redundancia. Ahora, Jehová significa yo soy, ¿sabía usted eso? Jehová significa yo soy. Es como decir yo soy tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Dios es el único que era, que es y que siempre habrá de ser. Precisamente por eso es Dios. Ahora, yo soy Jehová tu Dios es el primer mandamiento. Pero hay un corolario. Y ese corolario es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como que es el complemento de ese primer capítulo o versículo. El número 1 difiere de todos los otros números, no solo en cantidad. Vamos a ver cómo está esto. Por eso que el pastor se pone un techo ahí, ustedes me lo dijeron, pero vamos a ver. El número 1 difiere de todos los otros números, no solo en cantidad, principalmente difiere en calidad. 2 y 10 millones son plural. Y 1 es singular, y solo el número 1 es singular. El primer mandamiento apunta a la singularidad de Dios. Dios es uno. Y esta es la base fundamental del monoteísmo islámico judeo-cristiano que ha sentado toda nuestra civilización occidental. La misma que hoy en día ha olvidado la singularidad de Dios por la pluralidad excesiva de deidades. Hoy día nosotros adoramos a muchas cosas. Hoy día decimos I love my dog como I love my girlfriend. El mismo amor le decimos a uno y lo otro. Amo a Dios, pero también aman otras cosas. I love my program. I love my education. I love everything. Lo mismo le decimos a Dios como decirle a cualquier otra cosa. Esta es la base fundamental. Como dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores. La lealtad a Dios no puede ser compartida con otras lealtades. Dios es uno. La fidelidad de Dios es completa. Elimina la fidelidad completa a cualquier otra lealtad que uno pudiera tener. Hoy en día no creemos ya en Júpiter. No. Ya no creemos en Neptuno, no creemos, no creemos en Afrodita y los 1001 dioses de la Grecia, ya no creemos en eso. Es cierto, ya no creemos, pero tenemos peligrosos sustitutos. Hoy usted y yo tenemos una gran afición a los programas de deporte, tenemos una gran inclinación a la televisión, al cine, y decimos, tenemos una gran inclinación muchos al arte, a la música inclusive. Y no estoy hablando de que la música, la adoración al Señor es malo, no estoy diciendo eso. O que es malo que a usted le encante leer, no estoy diciendo eso. Pero muchas veces son sustitutos. Yo no puedo dejar de hacer aquello y no puedo adorar a Dios porque estoy ocupado en aquello que me encanta. Los famosos hobbies. Pero es lo que le gusta, si es joven, déjalo. Eso lo he escuchado miles de veces, estoy seguro que usted está. Si es jovencito, es mejor que esté en eso entretenido en lugar que haga otra cosa. Y nosotros nos conformamos a eso y creemos que es lo único que es suficiente para que nuestro hijo o nuestra familia o nuestro ser amado, ¿verdad?, crezca y siga desarrollándose. Pensamos que es lo mismo. Ahora, interesante que hoy en día ya no creemos en eso, pero un famoso dirigente de un partido político acuñó la frase: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Lo que se olvidó es que aún antes que la patria, Dios es.
Y también nuestra suprema lealtad es Dios mismo. Primero es Dios, después la patria, el gobierno y los hombres. Ahora, si usted se fija, los discursos de los gobernantes ponen a la patria siempre en primer lugar, como quien dice, ustedes primero. Pero la verdad que no es ni usted, ni soy yo, ni es nadie, y mucho menos es Dios. El ejemplo de la oposición cristiana al régimen inhumano del sanguinario dictador Adolfo Hitler despertó la admiración de la gente de su época. ¿Qué tenían los cristianos que no tenían los sindicatos obreros, los periódicos o las universidades? Nosotros sabemos lo que tenían. Tenían el primer mandamiento. Dios era su Dios y no Hitler. Lo primero que evita el primer mandamiento es que alguna persona, y póngale mucho cuidado a esto, lo primero que evita el primer mandamiento es que alguna persona tome el lugar de Dios en las lealtades humanas. La primera persona que desea naturalmente tomar el lugar de Dios en nuestras lealtades es cada uno de nosotros mismos. Usted y yo. Nosotros creemos hoy en día que usted es lo más importante, que yo soy lo más importante. Y entonces empieza a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Yo soy mi Dios, así pensamos. Yo soy mi Dios y todo mi esfuerzo lo dedico a mí. Yo le doy mucho ejercicio, los que hacemos ejercicio. Yo le he visto mejor, lo mejor posible, si yo me lo merezco, yo trabajo duro. Yo dedico mi vida a ver lo que a mí me gusta. Al fin y al cabo, es mi dinero. Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que a mí me da la gana con mi cuerpo. ¿Y qué? ¿Y qué? No le importa a nadie. Y empezamos a tomarle importancia más a mí mismo, a mis gustos, a mis placeres. Yo soy primero. Y no importa Dios, yo soy primero. Olvídese que yo voy a gastar mi esfuerzo. Si a mí me ha costado sudor. Así que yo soy más importante. Y empezamos a darle el lugar a esa persona que soy yo. Todas estas frases solo enfatizan un equivocado orden de prioridades. El yo ha tomado el lugar de Dios. El yo ha tomado el lugar de Dios. De la adoración, del yo nace una religión narcisista. En lugar de adorar a Dios, nos adoramos a nosotros mismos. Interesante cuando estamos frente al espejo, ¿verdad? Yo casi no tengo problema porque casi no lo veo el espejo. Pero a muchos les encanta. Hoy amaneciste guapísimo. Que wow, hombre, hoy estás linda. Qué pelo más hermoso, ¿verdad? Nosotros le llamamos a la mejilla o a esta los cachetitos. ¿Qué cachetitos más rosaditos, verdad? No necesita ni maquillaje, estás precioso, brillante. Qué ojos más bellos. Y empezamos a echarle. No estoy hablando de que no se cuide, no sé, estoy hablando nada. No voy a confundir una cosa con la otra. Es la deidad que usted y yo le damos más a mí mismo que a Dios. Y nos vamos alejando más de Dios. Y cada día que pasa le vamos dando más a Dios. Y claro, le dedicamos tiempo a nuestra profesión, a nuestro negocio. Le dedicamos más tiempo a mi carrera. Y nos vamos a distanciando. De todas maneras, en este país, si no te esfuerzas, papá, no sales adelante. Y tenemos eso aquí. Y nos levantamos y seguimos pensando en lo mismo. Y Dios va relegándose. Y Dios va alejándose. O nosotros nos vamos alejando de Dios. Que es lo peor. Aún diciendo que adoramos a Dios, en realidad la adoración está centrada sobre cada uno de nosotros y no sobre Dios. Esa adoración no sirve. No sirve. Perdónenme, pero no sirve. Tampoco nuestro padre o nuestra madre, porque ese es otro. Muchas veces somos bien espirituales y somos bien, ¿verdad?, generosos. No, es que fíjense que me fui donde mi viejita. Más si la señora está sola, ¿verdad? Me fui. No fui a la iglesia porque estuve donde mis padres. Más que está enfermita, anda con un bastón ahí.
no puede, ¿verdad? No puede caminar, tiene problemas. Usted ve, y el siguiente domingo es lo mismo, el siguiente domingo es lo mismo, el siguiente día es lo mismo, y todos los días es lo mismo. Ya el Señor anda corriendo y ella dejó de ir. Así somos. Cuando nuestros padres o antepasados toman el lugar de Dios, entonces tenemos una religión paternalista. Aún la religión cristiana puede convertirse en paternalista si adoramos más a los antepasados que a Dios. Hay gente que adora sus tradiciones. Tenemos una amiga que le decía a mi esposa, mira, le dijo, le decía, ten cuidado con los evangélicos, no te acerques a ellos, ten cuidado, puedes andar con cualquiera, menos con los evangélicos. ¿Qué le parece? Y mi esposa evangelizando a su compañera de trabajo, y le decía, no, le he invitado creo como 1000 veces a la iglesia, hasta hoy creo que no ha venido ni una vez, ¿no es cierto? No ha venido. Tenemos fe que va a venir un día. Tenemos fe. A las 2000 va a venir. Así dice, cuando nuestros padres o antepasados toman el lugar de Dios, entonces tenemos una religión paternalista. Aún la religión cristiana puede convertirse en paternalista. ¿Sabía usted eso? Aún la religión cristiana, si adoramos más a los antepasados que a Dios. Muchas veces nosotros queremos que se haga aquí en la iglesia como se hacía en mi casa, o se hacía en mi país, o en mi iglesia. Nos olvidamos que estamos en otro país, que estamos con otro tipo de gente. Yo me acuerdo que en El Salvador, por ejemplo, el 99, es salvadoreño. Tenemos las mismas costumbres, hablamos igual. Yo no voy a querer que aquí venir a imponer que se haga como se hace en El Salvador. No puede ser. Tenemos que aprender y respetar, ¿verdad?, como los demás lo hacen. Que muchas veces creemos que solo donde nosotros, así es lo correcto, así debe de adorarse. O así debemos de actuar, así debemos de hablar, así debemos de predicar. Hay gente para quienes el Papa es más importante que Dios. No voy a hablar quiénes son, ustedes conocerán quiénes son. Es mucho más importante. Lo que él dice es santa palabra. Lo que está en la Biblia no es de santa palabra, pero lo que él dice sí es santa palabra. Tampoco un pastor, ¿sabía usted eso? Tampoco un pastor o algún líder carismático o religioso puede tomar el lugar de Dios. Los pastores se respetan, se obedecen, pero no se adoran. Pobre aquella iglesia que adora a su pastor. Pobre aquella iglesia. Pronto, pero muy pronto se quedará sin su Dios. No es así. Los pastores somos hombres, ni más ni menos. Los líderes religiosos y los políticos religiosos tampoco pueden ser blancos de nuestras devociones. Solo Dios es nuestro Señor. Toda religión falsa nace de una adoración a algún líder religioso. ¿Sabía usted eso? Toda adoración o religión falsa nace de la adoración a un líder religioso. Pero cuando uno adora al verdadero Dios, hasta entonces, cuando uno adora al verdadero Dios, hasta entonces usted va a tener la verdadera iglesia, la verdadera religión. Cuando usted adora al verdadero Dios. Solo entonces. Cuando uno adora al verdadero Dios, empezamos a ver los cambios en nuestra vida. Tampoco un rey o gobernante puede tomar el lugar de Dios. No solo en nuestros días ocurre esto, que los gobernantes se conviertan en dioses, y no solo en la época contemporánea existieron los Hitler o los Mussolini o los Ceausescu o los Saddam Hussein. También hoy día, ¿verdad?, están los chavistas, los Castro y los Maduro, como le llaman por ahí, ¿verdad? Y los, ¿cómo se llama? Eso, es lo que dice. Eso pasa. Los déspotas siempre han demandado perfecta y única adoración.
De la adoración del gobernante nace la religión del Estado o un Estado religioso. Hay estados como la propia Inglaterra que regimientan la religión. La reina de Inglaterra sigue siendo la papisa de la iglesia anglicana. Es impropio e innecesario. El Estado está tomando el papel de Dios. El ejemplo bíblico de Acab, hoy estuvimos hablando por la mañana con mi esposa, por cierto. El ejemplo bíblico pueden buscarlo en 1 de Reyes 21 del 1 al 20. Lo pueden poner en la pantalla si gusta. 1 de Reyes, capítulo 21 del 1 al 20. No lo vamos a leer, simplemente lo voy a simplificar. Acab y la viña de Nabot, que se relata en esta porción bíblica, es muy claro al respecto. Acab, rey de Israel, codiciaba la tierra de un pobre hombre, Nabot. A pesar de que el rey lo molestaba para que se la vendiera o se la cambie, Nabot siempre se rehusó. Era la tierra de sus padres, a quienes él consideraba más importante que el rey mismo. Ahora, Jezabel, la maligna mujer del rey, molesta porque aquel pobre hombre importunaba a su importante marido, lanzó contra él una acusación falsa. El día siguiente, Nabot era muerto, apedreado por la mentira de Jezabel. Entonces Acab, suponiendo que habían desaparecido los obstáculos para poseer aquella viña, se dirigió resueltamente hasta ella. Lo que el rey no se imaginaba es que Dios, que había visto todo, mandó al profeta Elías a que se interpusiera en su camino. Y le preguntó: ¿me has hallado, enemigo mío? Preguntó Acab. Le dice: ¿quién? Le dice: te he encontrado. Respondió Elías: ¿por qué te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová? Esta es la base de la igualdad. Hay un límite. Nosotros muchas veces queremos dejar marcada la diferencia entre uno y el otro. Es interesante que hoy en día los que son flacos se sienten mucho más felices, mucho más importante que los que somos gorditos, ¿verdad? Los que somos pequeños nos sentimos tan mal, especialmente si estamos a la par de un alto, ¿verdad? Y se sienten menos. Los que son negritos se sienten mal porque están a la par de un blanco. Y lo triste, que nosotros como cristianos, en lugar de sentirnos satisfechos, orgullosos de ser cristianos, nos sentimos humillados a la par del que no lo es, del que es altivo, del que habla más fuerte, del que habla con imposición. ¿Y usted que tiene el Dios Todopoderoso, usted a saber qué estará diciendo? Y otra cosa muy triste es que los que somos de una región del mundo nos sentimos mal frente a otros que son de regiones que han sido más benevolentes con ellos, o Dios ha sido proveedor para ellos. Los que somos de países pobres, los que venimos de regiones tal vez de guerra, sufridos por lo que sea. Qué triste. Todos somos iguales, mi hermano. Usted y yo somos iguales. No importa de dónde usted sea, por muy humilde que sea su patria, usted nació, usted no pidió nacer allí, acuérdese de eso. Fue Dios que permitió que usted naciera en ese lugar. Usted no pidió ser de tal o cual familia. Usted no pidió que iba a ser chaparro, o gordo, o alto, o negro, o blanco, chino, lo que sea. Usted no pidió eso. Dios le dio un carácter, una personalidad única. Usted sigue siendo del Señor. Esta es la base de la igualdad. Hay un límite a los caprichos del rey, porque hay alguien superior al rey, y ese es Jehová. Porque Dios es Dios, entonces la ley es la ley. La ley es más importante que el gobernante y no se puede destruir porque se basa en el primer mandamiento. Yo soy tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios.
El primer mandamiento no solo evita que alguna persona tome el lugar de Dios, también evita que prospere la desigualdad. Porque es lo que más se trata en este mundo, es lo que más aventaja en este mundo, que tratamos de marcar que yo no soy igual a usted, que yo soy superior a usted, que yo tengo mejor educación que usted, que yo tengo otro aspecto mejor que usted y quiero alzarme sobre usted. Esta es la noticia más importante para el mundo de hoy, porque Dios es Dios, todos los hombres nos igualamos en un sentido muy profundo, más profundo que las declaraciones de los derechos humanos. Porque fíjese qué interesante, los derechos humanos protegen al bandido, protegen al que está haciendo daño, pero no protegen al que trabaja, al que se comporta correctamente. No entiendo eso, todavía eso lo vamos a discutir otro día. Ahora, en muchos sentidos los humanos no somos iguales, pero porque Dios es Dios, los seres humanos gozamos de esa igualdad. Todos somos igualmente responsables por el destino de nuestro mundo, por la vida de los demás y por el respeto mutuo. Una sobrina nuestra es maestra o asistente de maestra. Y ella de una vez reclamó que le cobraban, ¿verdad? O pedían colaboración a los maestros y a los asistentes, la misma cantidad. Y ella llegó un poquito enfática sobre esa razón de la cual estaba pidiendo esa ayuda. Esa ayuda era especial para una fiesta, creo, si más no recuerdo. Pero, ¿qué pasó? Que ella dijo, ¿por qué nosotros vamos a dar iguales si nosotros somos asistentes? Nosotros ganamos la mitad de lo que ganan los maestros y nos están pidiendo la misma cuota. Porque aparentemente somos iguales cuando conviene. Cuando conviene somos iguales. Pero cuando no conviene, no. Este es de El Salvador, este es de Venezuela. A este no le den de comer. Denle una tortilla, pero a este denle una arepa. Y hacemos las diferencias. No debería ser así. No debería ser así. Somos iguales, para Dios somos iguales. Esto significa que Dios es Dios del bueno y del malo, del humilde y del orgulloso, del súbdito y del rey, del ciudadano y del gobernante. Significa que los cristianos no estamos solos en nuestros débiles esfuerzos por mantener la justicia, el amor, la misericordia, la verdad y la libertad en el mundo. Podemos sentirnos sostenidos y apoyados en Dios. Precisamente por eso, porque solo Él es Dios. El primer antídoto del mal en la tierra no son las leyes, sino es Dios. Por eso es que muchas veces nosotros vemos que el mal ya no prospera. Mire lo que pasó en Texas y mataron tanto niño. Qué triste. Ahora todo el mundo le da miedo ir a Texas porque mataron eso. Y fue un muchacho nada más. Llegaron 300 y más oficiales a combatir a un muchacho. Si ese muchacho hubiera querido seguir, todavía estuviera. No lo podían tocar. ¿Y sabe por qué? Por los derechos humanos. Estaban matando a un montón de niños y eso, los derechos humanos no dejaban que entraran estos y combatieran a este muchacho trastornado. ¿Sabe usted eso? Tristemente. Tristemente nosotros en nuestro país no somos conocidos por hombres laboriosos, trabajadores, somos conocidos por mareros. Todo el mundo dice, sí, los mareros del Salvador. ¿Sabe usted eso? Triste. A mí me duele en mi corazón. Me duele profundamente que me conozcan a mí por eso. Me duele, pero me duele muy dentro. Yo les invito a que vayan al Salvador. Se van a dar cuenta cómo es el salvadoreño. Seremos humildes, a lo mejor ignorantes, pero buenos y trabajadores, dedicados a hacer lo bueno.
Los invito. Y los que me escuchan, vayan. Conocerán una patria pequeña, muy pequeña, sin recursos algunos, pero laboriosos, dedicados a trabajar honestamente, a ser mejores cada día, con una juventud deseosos de cambiar un país tan sufrido por décadas y décadas. La tercera cosa que evita el primer mandamiento es que el ser humano se crea centro y figura del universo. Un profesor universitario pidió a sus alumnos que reordenaran los 10 mandamientos. La experiencia fue que más del 90% de los alumnos propusieron invertir el orden bíblico. Y no solo que aquellos estudiantes, muchos como ellos, han propuesto modificar el orden de algunos de ellos y han sido comentaristas bíblicos, por desgracia. Al ser humano le molesta no reconocerse centro y figura. A todos nos gusta que nos den en la espalda y nos digan, wow, qué bueno, mira, tú eres un gran maestro. Usted sabe que yo he dado clases hace como 3 años que paré de dar clases, pero di clases por 30 y pico de años. Y uno se siente, ¿verdad? Bien, no digo la palabra acostumbrada. Pero nosotros nos gusta que nos feliciten. Y muchas veces nuestro ego personal hace que nos inflemos y creamos más de lo que realmente somos. No es malo que usted le dé las gracias a alguien y lo felicite por lo que hizo, pero no olvide, usted y yo no debemos de olvidar que el centro de todo lo que existe es Dios. El centro de todo lo que existe es Dios, es Jehová Dios. Él es el centro. Al ser humano le molesta no reconocer eso. Pero la verdad es que el hombre depende de Dios para todo. Hay un relato de un niño con el pan. ¿De dónde lo sacaste?, le dicen al niño. ¿Dónde sacaste el pan? Me lo dio el panadero, le dice. ¿Y él de dónde lo sacó? De la harina que compró del molinero. ¿Y el molinero de dónde sacó la harina?, le dice. Del grano que compró el granjero. ¿Y el granjero de dónde lo sacó?, le dice. ¿De dónde sacó el grano? Lo recogió de la espiga. ¿Y la espiga de dónde sacó el grano? Se lo dio Dios, le dijo el niño, se lo dio Dios. Lamentablemente, digo lamentable porque dejamos a Dios siempre de último. Dios es el primero, hermano. Dios es el primero y le debemos de dar ese lugar que le corresponde. Quienes proponen modificar el orden no han descubierto el verdadero orden de las cosas. Cuando a Jesús se le preguntó cuál era el primer mandamiento, contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y la respuesta de Jesús es solo una paráfrasis del primer mandamiento. Jesús reconoce que todo proviene de Dios. Jesús sabe que su Padre es el dador de toda bendición y que de Él proviene toda la buena dádiva y todo el don perfecto. Y a nosotros se nos olvida eso. Y quiero ir terminando con esto. Yo soy Jehová tu Dios. Es lo que hemos aprendido. Él es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. No olvide eso. No es usted. No es inclusive el gobierno. No es el pastor. No son nuestros padres. No son esos líderes religiosos ni líderes políticos. Jehová es nuestro Dios. Nadie más es Dios. Solo Jehová. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer mandamiento nos lo recuerda. No solo nos recuerda que Él es Dios, nos manda a recordarle. No solo dice el primer mandamiento que Él es Dios, también dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y con ello afirma a la par: me tendrás a mí y solo a mí como tu Dios. Y esta sencilla convicción cambiaría completamente la vida de la persona que la crea y cualquier nación que la viva por ella.
El sentido de prioridad del primer mandamiento es lo más importante que cualquier persona puede tener. Más allá de mí, más allá de mi padre, de mi pastor, de mi presidente, de mi quien sea, más allá, mucho más allá, está mi Dios. Más allá. Tomás había sido discípulo de Cristo junto con los 12. Había experimentado lo mismo que todos. Sin embargo, algo faltaba en la experiencia de Tomás. Algo faltaba en relación con Dios. ¿Quién sabe qué era lo que Dios o cómo creía Tomás que era Dios? No se sabe. ¿Quién sabe cómo él creía conocerlo? Pero cuando Cristo resucitó, Tomás no lo creyó, y eso lo sabemos. Él no lo creyó. Tuvo que ver al Señor y tuvo que ser reprendido por Jesucristo en su fe para que recapacitara y reconociera que lo primero debe siempre ir primero. Que lo primero siempre debe de ir primero. Cuando lo reconoció, adoró a Jesucristo con la frase, Señor mío y Dios mío. Y yo quiero decirles a ustedes que Dios quiera que todos podamos decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Afirmemos el valor del primer mandamiento viviendo a la altura de lo que Dios demanda. Revaloricemos los 10 mandamientos. No los tengamos guardados allí, empolvados. Ya no los vemos, pareciera que tiramos la página así. Sí, esto ya lo conozco. Esto, ya lo sé. Los 10 mandamientos, Éxodo 20. Le damos, ¿verdad? Pareciera que no lo necesitamos. Revaloricémoslos y construyamos así las verdaderas bases éticas, el verdadero cimiento moral sobre el cual puede sustentarse tanto una persona como toda, pero toda nuestra sociedad. Ojalá que usted y yo los despolvemos esos 10 mandamientos y empecemos a verlo y empezamos a recordarlo y hacerlo propio y vivirlo cada día como la ley suprema de Dios. No es la ley solamente de Moisés. Dios se la dio a Moisés, acuérdese de eso. Siempre decimos la ley de Moisés, pero es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Que Dios nos bendiga y que podamos cambiar y recordar que Dios es lo primero. El yo soy. Pongámonos en pie y vamos a orar. Amado Dios, en esta hora te agradecemos. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros desde el principio hasta el fin. Y queremos decirte, Señor, que nos perdones. Que nos perdones desde lo más profundo de nuestro ser. Porque hemos olvidado, hemos dejado atrás principios importantes cuando nos convertimos, cuando te conocimos. Señor, hemos visto hasta en películas los 10 mandamientos y nos olvidamos de ellos. Sabemos lo importante que es para que cambie nuestra manera de ser, para con nuestra sociedad, pero sobre todo para contigo. Gracias, Señor. Sé con nuestra amada iglesia, sé con nuestro pastor en la distancia, en su viaje, que pueda disfrutarlo con su esposa y su familia y que pueda regresar a salvo. Y que todos podamos esperarle, pero sobre todo amarle, Señor, y servirte a ti como lo primero, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga.